Si te gustaría emprender pero no empezás por estar estudiando, te quiero contar cómo yo me organicé para empezar 2 negocios online. Uno en la secundaria, que fue mi agencia de marketing, y ahora en la universidad, este canal de YouTube. En 3 pasos muy simples. Primero, pensar meses hacia el futuro. Segundo, mapear tus pendientes para obligarte a ejecutar. Y tercero, destruir la inconsistencia con solo una hoja de papel. Y al final, te quiero contar cómo puedes aplicar todas estas cosas apenas termines de ver el video para que le puedas sacar provecho lo antes posible y que conjunto a mis sistemas y recursos que te voy a regalar, puedas, si decides emprender, tener los resultados que vos deseas lo antes posible. Entonces, yendo al primer punto, pensar meses hacia el futuro. Esto es porque simplemente, mientras más a largo plazo pensés, más probable es que tengas éxito en cualquier área, tanto académicamente, emprendiendo, como yo creo en cualquier tipo de área que se te ocurra. Por el simple hecho de que pensar a largo plazo te obliga a organizarte y a estructurar tus pendientes y tus intenciones de manera muy distinta. Como dice el dicho, lo que no se agenda, no se hace. Y esto viene por un simple motivo, que es la famosa ley de Parkinson. Si no lo conoces, Cyril Parkinson fue un historiador naval británico que se popularizó por este concepto, por esta ley, que es básicamente que, como dice ahí, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. O sea, en criollo es que si vos decís, voy a separar estas 8 horas para realizar esta exposición, para terminar esta presentación, vas a tardar 8 horas. Pero si vos decís, voy a solamente separar 5 horas para terminar esa presentación, seguramente la termines en 5. Y si vos decís, solamente voy a separar 3 horas para terminar esta presentación, seguramente encuentres la manera de terminarlas en 3. Cuando a los alumnos se les da 2 meses para hacer un trabajo práctico, tardan 2 meses en terminarlo. Pero si vos le das una semana, lo van a terminar en 1 semana. Es solamente cuestión de cómo alocan el esfuerzo en relación al tiempo que tienen disponible. Por ejemplo, como ves en el gráfico, tenés todo este tiempo para estudiar para el examen y vos sabés perfectamente que vos, cuando más estudias, es cuando menos falta. Tu esfuerzo está sobre todo alocado al final de este tiempo que tenés disponible. Si vos tuvieras menos tiempo, seguramente también serías capaz de lograr el mismo resultado, porque simplemente te organizarías, esforzarías en un lapso de tiempo distinto. Pero hay un gran margen con el que podés jugar para achicar, por así decirlo, este tiempo disponible que vos te das para hacer cualquier tarea y aún así realizarla con la misma o incluso mejor eficiencia y eficacia a cualquier tarea de cualquier ámbito. Entonces, pasando a un plano práctico, ¿qué es lo que tenés que hacer? Usar un calendario, y yo estoy muy a favor de que sea físico, para que sea más fácil de ver, más tangible y que no tengas tanta facilidad para procrastinarlo e ignorarlo, y actualizarlo constantemente con fechas importantes y pendientes con fechas límite para que te veas obligado a hacerlos y sea mucho más fácil que vos lo termines en el tiempo que te estipulas. Para ponerte un ejemplo, lo que yo hacía cuando empecé la cursada fue no solo usar un calendario físico, que lo pegué enfrente de mi escritorio para tenerlo siempre disponible, sino que además me anotaba, idealmente, no todos los días, pero siempre que podía, hasta qué fecha tenía para realizar cierta actividad. Por ejemplo, si yo quería estudiar para un parcial en el que faltaban 2 semanas, me anotaba, bueno, para tal día tengo que ya saberla hasta la unidad E3. Para este otro día ya tengo que saber la unidad 5 y para este día tengo que ya empezar a revisar todos los temas para ya repasar, sabiendo que ya sé y al día siguiente rindo, por poner un ejemplo. Me anotaba también fechas de parciales, fechas de trabajos prácticos, pero algo que hacía y que vi que no muchos hacen es no me anotaba ninguna fecha de final que sea promocionable, ni ninguna fecha de recuperatorio, porque no quería tener en mi cabeza que podía existir la posibilidad de que yo vaya a esas fechas de recuperatorio o de finales si es que se podía promocionar. Al final, terminé promocionando todas las materias y justamente no usé ninguna fecha de recuperatorio ni de final, no 100%, obviamente no se debe todo a que no los escribí, pero en parte es ponerte en una posición mental de decir yo no voy a depender de esas fechas porque no me hacen falta y trabajar para eso y organizarte en base a eso. Otro ejemplo es el famoso inversor Warren Buffett. Es uno de los inversores y empresarios con una de las mayores fortunas de todo el mundo y maneja las cientos de empresas que componen su fondo de inversión solamente con su libreta de bolsillo. El tipo agenda reuniones, compromisos, tareas, simplemente con una agenda física, con un librito chiquito que tiene siempre en su bolsillo. No es ningún software especial ni nada complejo, es solamente como vos usás un calendario que está pegado en tu pared, él tiene una libretita que lleva a todos lados y donde puede anotar pendientes, tareas, fechas, recordatorios, que vos podés aplicar una dinámica muy similar, pero en el ámbito académico para tener tanto éxito como todo este tipo en el área de las finanzas, pero académicamente. Entonces, pasando a un plano todavía más práctico, lo que tenés que hacer es siempre anotar primero todo lo esencial, o sea, fechas que sean importantes de, no sé, entregar trabajos prácticos, de parciales,
de cualquier cosa que vos veas relevante. Y además, no solo los eventos, sino las tareas más importantes que tenés que realizar X día. Por ejemplo, si vos sabés que para tal fecha tenés que entregar un trabajo práctico, anotá 2 días antes tener el trabajo práctico hecho. Entonces tenés 2 días de margen, por ejemplo. Y así vos te vas aprovechando esta ley de Parkinson, te vas aprovechando de usar límites de tiempo cada vez más cortos para poder realizar todo mucho más rápido, terminar antes de estudiar, terminar antes los pendientes y siempre tener mapeado que para cierta fecha tenés que tener cierta, no sé, unidad estudiada, actividad lista, proyecto terminado. Así siempre vas a tener tiempos más cortos, vas a producir más rápido y no te va a costar más. Porque esa ilusión que vos tenés de que algo te puede tomar una semana, si vos te pones las pilas y de verdad te comprometés y alguien te pusiera una pistola en la cabeza, yo te aseguro que lo terminás en 3, en 2 días. Es solamente cuestión de que seas consciente y digas, es verdad, o sea, no sé por qué me doy toda esta semana para estudiar este tema, si lo puedo estudiar en 3 días. Para emprender es esencial que para cualquier tarea que vos quieras realizar, siempre estés atento a cuándo vas a entregarla, cuándo querés terminarla, para siempre asegurarte de progresar, porque no tenés a nadie que te esté apurando. Sos vos quien tiene que poner la vara alta y exigirte de terminar las cosas rápido e implementar velozmente para siempre ser competitivo y poder salir rápido al mercado, a vender, a iterar, a mejorar cualquier cosa. Entonces tenés 2 opciones. Lo que hace el estudiante mediocre, que es intentar recordar todo en su cabeza sin ponerse fechas límite, lo que hace que, primero, termine todo más lento. Segundo, que no tenga claridad, por lo tanto le da ansiedad sobre el futuro, sobre qué viene, sobre cómo se va a organizar, porque no puede verlo, no puede ver a futuro. En cambio, si vos tenés la tranquilidad de saber que en tu pared ya está escrito cómo vas a estudiar y qué vas a saber cada día, vos podés saber perfectamente si llegás o no. Y, como dice el último punto, no tenés riesgo de ni olvidar fechas importantes, ni de que se te pase, no sé, el tiempo de estudio, ni de llegar, ni quedarte corto en ningún área. Por lo tanto, lo que hace el estudiante eficiente es todo lo contrario. Como dije, anotar las fechas importantes, anotar fechas límite y siempre exigirse para hacer más y más rápido. No tiene por qué ser algo que te cueste, sino que simplemente destruya esta ambigüedad que tenemos todos los seres humanos de querer hacer algo en un periodo de tiempo que sobra para completarlo. Entonces, si vos te tratás de exigir y apurar, como dije antes, siempre vas a terminar antes, con mayor velocidad, con mayor tranquilidad para planificar tanto cualquier área de tu emprendimiento como los estudios, y sobre todo nunca te vas a olvidar ni de nada relevante, ni te vas a quedar atrasado en el estudio de ninguna materia, ni de nada que quieras hacer fuera de la uni. Entonces, pasando al segundo punto, mapear tus pendientes para obligarte a ejecutar. ¿A qué me refiero? A que debes llevar un registro implacable de todas las tareas pendientes que tenés y cómo se categorizan en cuanto a importancia y tipo de tarea. Esto es crítico si querés emprender, porque vas a tener un montón de cosas para hacer de un montón de áreas, y si vos, primero, no las almacenás o no las categorizás, va a ser muy difícil que seas productivo, que las termines haciendo o que en general progreses académicamente o con tu negocio. ¿Por qué? Porque la claridad mental está directamente relacionada con la categorización de las tareas que vos tenés pendientes, tanto en su importancia como su tipo de tarea. Como dice acá, saber qué tipo de tarea toca elimina la fricción y aumenta la efectividad, porque tenés claridad de cuál es el siguiente paso, cuál es la tarea más importante, y así con todas las áreas de tu negocio, de tus estudios y de cualquier área de tu vida. Por ejemplo, un concepto que me gustó mucho de un libro que leí es este concepto de la rueda de la vida, que divide a tu vida en muchas áreas, todas ellas con sus propios pendientes, que si bien no son tan importantes unas comparadas con otras, sí tenés que tener en cuenta que no todas las tareas tienen el mismo origen, ni la misma prioridad, ni la misma importancia, ni la misma fecha límite. Entonces, el saber priorizarlas, categorizarlas y tener esa claridad va a hacer que no solamente puedas emprender de manera mucho más fácil, sino que también tus estudios se faciliten muchísimo. Entonces, de manera práctica es simplemente crear múltiples listas de tareas con diferentes categorías e importancias. Para que te des un ejemplo, mi error al principio, cuando empecé a emprender, era tener todos mis archivos y todas mis ideas y todas mis cosas en un grupo de WhatsApp, donde estaba yo solo y mandaba ideas, archivos, videos para ver. En general, todo lo que tenía que ver con mis proyectos lo tenía ahí. Y al final terminaba muy desordenado, perdía archivos y en general no era una manera apropiada de hacerlo. Lo que hice después fue pasarme a Bultas, donde podía almacenar muchísimo mejor esas tareas y que más adelante te voy a mostrar cómo puedes hacer eso vos para que le saques el mismo proyecto. Un ejemplo muy bueno de alguien que aplicó la misma metodología es el mayor medallista olímpico de la historia, que es Michael Phelps. Básicamente él tenía listas categorizadas e hiper específicas de todas las tareas pendientes que tenía en cada área de su entrenamiento y para mejorar su rendimiento a la hora de nadar, tanto para su dieta, su técnica, ejercicios para el gimnasio, preparación mental. Todo tenía una lista específica con todas las tareas pendientes de ese tipo de categoría. Entonces él podía con total
tranquilidad y sin abrumarse con la cantidad de cosas que tenía que hacer para prepararse para un nivel tan alto como son los Juegos Olímpicos, podía verlo por categoría, más organizado, con mayor tranquilidad y con mayor claridad de cuál era el siguiente paso más efectivo para poder optimizar cada área de su entrenamiento, como dije antes, tanto el gimnasio como la técnica de la natación, como su preparación mental y así todas las áreas que requieren un deportista olímpico del más alto nivel como fue él. De manera más práctica, crea estas listas de tareas que te digo en Google Tasks. ¿Y por qué en Google Tasks? Porque como dice acá, es el software más simple, se integra con prácticamente todo, en tu calendario también, y lo puedes tener en el celular de manera fácil. Existen muchos softwares que hacen tareas parecidas, lo puedes hacer en papel. Esto te recomiendo que sea específicamente Google Tasks, porque no hay nada más simple, más fácil de usar y que te va a dar más adherencia, que al final es el factor clave. Que vos lo sigas usando tras un largo periodo de tiempo y ahí es donde de verdad vas a ver resultados. Y al final Google Tasks, por más simple que sea, tiene todo lo necesario para que vos puedas aprovechar al máximo esta metodología. Básicamente, que es crear listas de tareas para todo lo que necesites. Acá tenés algunas ideas para que te vayas familiarizando con el concepto si es que nunca lo escuchaste, pero no tenés por qué hacer todas estas. Puedes tener una lista de tareas corta y específica de tareas súper importantes, tareas destacadas, que son las más importantes para tu negocio o para tus estudios. Puedes tener separadas tus tareas de tu emprendimiento, separadas las tareas de la universidad, separadas por materias, tareas para cuando tenés poca energía, que era algo que yo hacía antes, que tenía una lista de tareas fáciles, que por ejemplo, cuando quería hacer algo productivo pero estaba cansado, o no tenía, no sé, mi computadora a mano, bueno, ¿qué tenía ahí? Por ejemplo, leer cierto artículo, leer no sé qué cosa, ver cierto video, revisar tal mail. Entonces simplemente como estaba en el colectivo, por ejemplo, no tenía energía o estaba cansado, me ponía a hacer esas cosas fáciles como para progresar, pero sin que sea muy demandante. Después, tareas para hacer fuera de casa, por ejemplo, cuando no tenés la compu, tareas para hacer con el celular, tareas sobre tu deporte o hobby, de tu entrenamiento, tareas del hogar, cuando tengo, por ejemplo, pendiente limpiar algo, ordenar tal cosa, mi habitación, el comedor o cualquier otra cosa. Y tareas a futuro incubadas, que esto te recomiendo bastante, cuando, por ejemplo, tenés pensado hacer algo, pero no en el corto plazo. Por ejemplo, en probar, no sé, por poner un ejemplo, X corte de pelo, pero no lo vas a hacer ahora, lo vas a hacer en el verano. Entonces te lo anotas ahí a tareas a futuro o tareas incubadas para hacerlo mucho a futuro y cada tanto revisas esa lista. Con todo esto tenés dos opciones. Puedes hacer como el estudiante mediocre que no registra sus tareas, o si lo hace de manera ineficiente, y así vas a terminar olvidándote de las cosas que tenés que hacer, te vas a abrumar con la cantidad de pendientes distintos que tenés a la hora de emprender y sobre todo al principio, y al final vas a terminar con tareas importantes, incompletas. Si vos no las categorizás, vas a terminar quizás haciendo algunas, pero vas a hacer menos y vas a ser menos importantes. Si vos tenés esa claridad de tenerlas separadas por categorías, siempre vas a saber cuál es la más importante y cuál es el siguiente paso a seguir que mayor beneficio te va a dar, que sería precisamente la segunda opción, lo que hace un estudiante eficiente. Una descarga total de todos sus pendientes, categorizados y bien organizados según su caso. Esto, por ejemplo, son mis categorías que tengo en Google Tasks, de estudios, de cosas que quiero recordar, tareas en general, tareas fuera de casa y del negocio, de varias categorías. Tenés 1000 opciones, pero lo importante es no que copies las mías o las que te dije antes o las que veas en cualquier lado, sino que arme las tuyas según tus necesidades específicas. Con esto, como dice acá, vas a recordar todos tus pendientes, no te va a olvidar nada, vas a tener una alta motivación al ver cómo vas completando y vas haciendo las listas y ves cómo haces progreso de manera tangible, y las tareas críticas importantes siempre las vas a realizar porque vas a tener la claridad de decir, bueno, ahora lo más importante es, no sé, cierta parte de mi emprendimiento, cierta parte de mi estudio, ciertas unidades, y yo sé que voy a hacer esas porque las tengo separadas, porque las tengo escritas, las tengo conscientes y visualmente que las tengo que completar. Entonces, pasando al tercer punto, destruir la inconsistencia con una hoja de papel. Y a lo que me refiero es que depender de la motivación no sirve. Y eso seguramente lo sabías, que no podés depender de cuándo tenés energía para hacer una tarea, para completarla o no. Porque seguramente hay tareas todos los días que tienen que ser completadas y todos los días tenés algo en lo que avanzar. Pero empezar con 10 hábitos o tener 10 tareas por completar todos los días tampoco sirve. Por un simple motivo y regla fundamental de la productividad, que es el principio de Pareto, que seguramente lo escuchaste, que básicamente dice que el 80% de tus resultados vienen del 20% de tus acciones. O sea, que si vos, por ejemplo, estudias 100 minutos, el 80% de tu nota viene de solo 20 minutos. De esos 20 minutos más importantes, ahí es donde está la mayor ganancia. Y yo muchas veces creo que esto en realidad es más como un 90-10, que solamente hay unas pocas, un 10% de actividades, que son 2 o 3 que son críticas y que te dan el 90% de los resultados. Al final, solo hay unas pocas cosas que vos podés hacer que de verdad te van a avanzar y el resto son simplemente accesorios o ayudas que complementan estas actividades básicas. Pero la pregunta que tenés que hacerte en realidad para descubrir cuáles son estas actividades roca y más fundamentales es: si solo tuvieras 2 horas por semana, ¿qué harías?
para cualquier cosa. Por ejemplo, si solo pudieras estudiar 2 horas por semana, ¿qué estudiarías? Ahí te vas a dar cuenta cuál es tu debilidad, cuál es la materia que menos sabes, la unidad que más te cuesta. Porque vas a decir, bueno, tengo que ver esto, sí o sí, porque esto no entendí, o porque esto no lo sé. O por ejemplo, si tuvieras 2 horas para trabajar en tu negocio esta semana, ¿qué harías? Si por ejemplo querés crecer un canal de YouTube, tu actividad es grabar videos, ni más ni menos. Grabar, editar y publicar los videos. Nada más. Si no lo conoces, Vilfredo Pareto fue un economista italiano que se popularizó, entre otras cosas, por este mismo principio. Y que, como dice esta cita de un libro que me gusta mucho, no importa cuántas cosas diferentes hagas en una semana o en un mes, imagínate la cantidad de cosas que haces, solo hay 3 que representan el 90% de valor de la contribución que haces a tu negocio. O sea, en criollo, hay 2 o 3 tareas que son literalmente todo lo que tu negocio necesita para que siga adelante. Y lo mismo con la parte académica. Como ves en el gráfico, si vos te centrás en hacer mucho, apretás poco. Como dice el dicho, el que abarca mucho, poco aprieta. Si vos te concentrás en solo una cosa o 2 y te concentrás en siempre cumplirlas y siempre realizar esas tareas importantes, tu progreso va a ser titánico comparado a avanzar un poquito en varias direcciones. Vas a avanzar un montón en la dirección más eficiente. Pero hay que ser consciente de estas tareas. Entonces, el paso práctico es primero tener un habit tracker físico y solamente anotar 2 o 3 tareas que sean las más importantes una vez las hayas identificado. Solamente eso, ni más ni menos. Si vos anotas 10 hábitos, vas a tener mucha menos inconsistencia, más fatiga mental y te vas a distraer de las 2 cosas que de verdad importan y que más contribuyen o a tu negocio o a tus notas. Para que me entiendas mejor a cómo puedes aplicarlo, para que te des una idea, mi mayor salto de productividad fue cuando yo pasé de tener 10 hábitos o 7 en mi habit tracker a tener solamente 2. Esto, por ejemplo, es mi habit tracker así viejo, improlijo, del año 2024, de agosto. Tenía 5 cosas y antes incluso tenía más. Y si bien completaba la mayoría de las cosas más importantes, nunca las terminaba de hacer. O no terminaba de tener esa consistencia que yo necesitaba para sacar mi emprendimiento, que recién había empezado en ese momento, adelante. Por eso al principio me costó mucho arrancar, porque me diluía en tareas medio importantes, semi importantes, y nunca hacía las cosas que de verdad avanzaban y movían el negocio hacia adelante, o lo mismo académicamente. Entonces, el mejor ejemplo de esto yo creo que es Stephen King. El único hábito del maestro de terror, como dice ahí, era escribir 2000 palabras todos los días, ni más ni menos. Él es un escritor. ¿Qué tiene que hacer? Entrevistas, investigación, no sé, mirar películas para tener ideas, consumir libros. No, o sea, si él es escritor, su tarea fundamental es escribir, ni más ni menos. Y vos podés decir, bueno, pero puede hacer publicidad, puede hacer investigación, puede inspirarse, puede hacer 1000 cosas. Porque 1000 cosas te van a surgir y 1000 cosas son más fáciles que hacer la tarea principal, que en su caso era escribir. Pero él se puso como único hábito escribir 2000 palabras todos los días. Y como dice acá, es su tarea con mayor retorno de inversión. O sea, no hay ninguna tarea que lo beneficie o que lo propulse más hacia su objetivo como escribir. Porque él es un escritor. Y si vos querés ser basquetbolista, no hay nada que te vaya a acercar más a ser de los mejores como entrenar. Vos podés ver videos, podés anotar, pero al final lo que te va a separar y te va a hacer el mejor o de los mejores es simplemente entrenar. Y si sos escritor, es simplemente escribir, porque es tu tarea más importante. Entonces, ¿cómo puedes aplicarlo de manera práctica? Solamente tenés 2 o 3 hábitos al mismo tiempo en un habit tracker que tengas siempre a mano y tachalos con solo hacer lo más mínimo. Por ejemplo, si un hábito tuyo es estudiar 40 minutos, con hacerlo 5 minutos tachalo. ¿Por qué? Porque la regla de los 5 minutos lo que básicamente nos dice es que cuando vos te pones a hacer algo, la mayor fricción es simplemente empezar. O sea, lo que más te cuesta a vos no es estudiar 40 minutos, sino sentarte a empezar a estudiar. Si vos te propones estudiar 5 minutos, o alguna vez seguramente, bueno, estudies 5 minutos y ya te canses y te vas. Pero si vos estudias 5 minutos, seguramente ya que estás ahí, estudias 10, 15, 20 y a veces hasta más. Entonces, la idea es que para mantener la racha, tener mayor incentivo para seguir y un mayor envión en general y que seas mucho más constante, es simplemente con hacer los 5 minutos o hacerlo lo más mínimo, ya te puedes considerar como que cumpliste el hábito. Entonces va a ser mucho más fácil que vos generes adherencia. Entonces, tus dos opciones son, como haría un estudiante mediocre, no tener un sistema eficiente para cumplir con lo importante. Por lo tanto, su productividad es prácticamente nula, porque si termina haciendo algo, hace cosas que no son esas 2 o 3 tareas que de verdad importan, porque siempre son las más difíciles, y termina haciendo otra cosa, como me pasaba a mí, que al final, aunque sea útil, no es algo malo, es productivo, sigue sin moverte hacia adelante, sigue sin propulsar ese proyecto que querés sacar adelante o hacer que de verdad te saques una buena nota. No tiene registro de progreso, por lo tanto, se motiva menos, y esa falta de claridad, sumado a la falta de motivación, hace que sea mucho menos constante. Entonces, la otra opción, lo que haría un estudiante eficiente y lo que vos tenés que aspirar a hacer, es tener precisamente eso, un sistema para filtrar y categorizar todos sus pendientes. Por lo tanto, tiene claridad absoluta de cuáles son las materias más importantes, las tareas más importantes, los objetivos más importantes, y así poder concentrarse en solo cumplir esos para tener la máxima productividad
tener claridad sobre su progreso al saber cuándo lo hizo, cuándo no, y cómo poder iterar para mejorar su racha. Y además, esa misma racha es la que te da motivación por no querer romperla y por querer mejorarte y superarte para ser lo más constante posible con esos hábitos que importan. Entonces, antes de seguir, si te interesa todo esto de estudiar la mitad de tiempo, de sacar mejores notas y sobre todo de disfrutar de todos tus años en la universidad, si querés resultados lo antes posible, te invito a que te fijes el primer link de la descripción. Estoy seguro que vas a encontrar el protocolo que te va a servir tanto a vos como a cualquier otro estudiante para alcanzar esos objetivos que te pones y que quizá todavía no pudiste cumplir. Para terminar, ¿cómo puedes aplicar todo hoy y apenas termines este video? Primero, diseña tu propia vista de águila. O sea, pega en un lugar muy visible un calendario físico. En el kit de recursos puedes ver el calendario que yo uso y que está mejorado y optimizado para estudiantes para que precisamente puedas anotar cualquier fecha, cualquier tarea que te quieras proponer terminar en cierto límite de tiempo, sea de tu negocio o de los estudios. Anotá precisamente eso, las fechas importantes, incluso con meses de antelación, y no anotes los finales o recuperatorios, porque no querés aspirar a eso. Y por último, anotá las tareas del día y las tareas con fecha límite siempre que puedas para obligarte a usar la ley de Parkinson a tu favor y terminar las cosas antes y con mayor velocidad, sin mayor esfuerzo en realidad. Segundo, empezá a registrar y categorizar tus pendientes. Entrá a Google Tasks, crea listas, así por ejemplo tenés una idea de cómo se ve el mío, con listas y tareas divididas según su categoría. Y siempre que surja algo, tengas una idea o cualquier pendiente, anótalo. Así te vas a acostumbrar, porque al principio quizás se te olvida o lo haces de la manera antigua que solías hacer vos. Y por ejemplo en un grupo de WhatsApp, seguramente tengas la inercia de ir a anotarlo ahí, pero decís, pará, lo anoto en Google Tasks y así de poco. Formás el hábito y tenés un sistema optimizado que nunca te va a fallar y donde siempre podés almacenar todo lo que necesites. Precisamente esto. Repetí, mejorá y continúa hasta formar ese hábito y que seas constante en aplicarlo. Tercero, pon en uso tu propio habit tracker. Definí tus 2 o 3 tareas de mayor importancia en cualquier área. Sobre todo en tu negocio es muy importante que definas esas 3 tareas o 2 que sabes que son las más importantes y siempre son las que más te cuesta hacer. Pero sobre todo concéntrate en 1 o 2. Pongo 3 porque suele ser el caso, sobre todo académicamente, que hay 2 o 3 cosas que tienes que estudiar. Pero en realidad, si vos querés crecer un canal de YouTube, solamente tenés que grabar videos. Si vos querés ser escritor, solamente tenés que escribir. Entonces, son 1 o 2 tareas las que de verdad importan. Y si los tenés en un lugar visible, que lo puedes sacar del kit de recursos que dejo en la descripción para imprimirlo. Con realizarlas 5 minutos o menos, lo tachás. Y como dije, te concentras en esas tareas importantes, te aseguro que tu productividad y tu progreso va a ser titánico comparado a lo que era antes. Ahora sí, por último, aprovecha todos estos sistemas y recursos que te regalo. Fíjate en la descripción que te paso todo esto por Instagram. Y simplemente concéntrate en aplicar todo esto y apalancarte de todos estos habit tracker, recursos y calendario para que te sea mucho más fácil emprender y estudiar. Entonces, ahora sí, para terminar, sobre todo, no te olvides de disfrutar del proceso.